Baila conmigo. Después. ¿Cómo están todos? Buenos días. Les invito a que abran sus Biblias al libro de Job. Job. Bueno, en primer lugar le quiero dar las gracias a todo el equipo de Horizonte Querétaro y todos los pastores en las otras iglesias por aquí. El pastor Quique siempre me dice que yo soy uno de la casa y que soy familia y todo eso, pero la verdad es que verdaderamente siento eso. Muchos pueden decir eso, pero me siento como si fuera uno de ustedes. Así que muchas gracias por la cálida bienvenida y gracias al equipo de esta iglesia. Le doy gracias al Señor que donde quiera que vaya, ¿verdad? Si encuentras hermanos y hermanas en Cristo, tú sí eres parte de una familia. Y así me siento aquí en Querétaro. Bueno, para que sepan quién es mi familia, podemos decir, ¿de verdad? No en Cristo. Ok, aquí está mi familia. Mi esposa Gaby está conmigo, como ustedes ven, a la derecha. Bueno, su izquierda. Mi esposa Gaby es de Guadalajara, es mexicana. Le doy gracias al Señor que me juntó con una tapatía. Ella es aficionada de las Chivas. No sé si hay algunos aficionados. Ok. En estos últimos años no lo dice tanto, pero es aficionada de la Chivas. Como ustedes ven en esa foto también, el Señor nos ha dado un niño que se llama Yair. Él tiene 13 años, acaba de terminar el 7º grado. Y una niña que se llama Yael, que tiene 8 años, acaba de terminar el 2º grado. Nosotros somos una familia bien diversa. Ustedes acaban de escuchar del pastor Quique, que soy puertorriqueño, obviamente. Como les acabo de decir, mi esposa es de México, es de Jalisco. Se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 22 años, así que es mexicana full como ustedes. Nosotros vivimos en los Estados Unidos, vivimos en Los Ángeles ahora y pasamos 5 años en Israel, donde nació nuestra hija en Jerusalén, mientras estudiaba mi doctorado. Entonces nosotros fuimos el otro día para que nos renovaron los pasaportes y después de haber contado un poquito de la historia nuestra, de nuestra familia y todo eso, nos dieron un pasaporte que dice súper confundidos. ¿Otra persona tiene ese tipo de...? Bueno. Como el pastor Quique también estaba diciendo, soy profesor de Antiguo Testamento e idiomas semíticos en la Facultad de Teología Talbot, que es la Facultad de Teología de la Universidad Biola en los Estados Unidos, en La Mirada, que es una ciudad en Los Ángeles. Y si quieren saber un poquito más de lo que yo hago, y hay más recursos en mi página de web, y ese código QR, si escanean ese código QR, les lleva a mi página de web personal. Pero también aquí hay otro código QR por si quieren saber cuáles son los programas que nosotros ofrecemos en Talbot en español. Ofrecemos 3 maestrías y un certificado totalmente en español, totalmente en línea, y todos nuestros estudiantes reciben una beca. Así que si quieren saber un poquito más de información de lo que es Talbot en español, pueden escanear ese código QR o pasar por nuestra mesa. La directora adjunta Susi Bromes está por aquí y tiene toda la información de Talbot en español ahí afuera de la entrada. Bueno, estamos en Job capítulo 9. Job capítulo 9, ahí es donde vamos a empezar por lo menos. Job capítulo 9. Desde que podía recordar, había experimentado algún tipo de abuso. Su vida simplemente no era justa. ¿Qué había hecho para merecer nacer en una situación que le causaría tanto daño por miembros de su propia familia? ¿Qué había hecho ella para que otros se aprovecharan de ella desde una edad muy temprana? Tuvo su primer hijo a los 17 años. Incluso esto surgió de una situación de abuso. Y naturalmente, por tener su primer hijo a una edad tan temprana, tuvo que dejar la escuela, no podía terminar la preparatoria. Sin embargo, las cosas aparentemente tomaron un giro positivo en su vida cuando conoció a su verdadero amor, Sammy. Con Sammy su familia creció a 6 personas, ellos 2 y 4 hijos.
Pero cuando su hija menor tan solo tenía 6 meses, Sammy se enfermó gravemente y se encontró luchando por su vida a los 39 años. Ella se casó con Sammy mientras que él estaba enfermo y hospitalizado, y 2 días después Sammy se murió. El amor de su vida se murió. Ella quedó viuda a los 25 años con 4 hijos menores de 10 años. Y años más tarde se volvería a casar solo para encontrarse en otra relación abusiva. Trabajó duro en esos años para darles a sus 4 hijos una vida mejor que la que ella tuvo. Y a veces pasaba hambre para que sus hijos pudieran comer. Finalmente terminó la preparatoria, incluso fue a la universidad. Estaba decidida a que sus hijos terminaran la escuela, y por eso le causó tanto dolor cuando algunos de sus hijos rechazaron la escuela en favor de las calles. Hasta el día de hoy esta mujer siente el dolor de las decisiones de sus hijos. Esta mujer no es anónima para nada. Su nombre es Bertila Bernadette Hernández, de hecho más conocida por su apodo Chelo, pero yo la conozco por lo que siempre la llamo mamá. Esa mujer es mi madre. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve con mi madre hace unos cuantos años, en la que me contó algunas cosas que les habían pasado, algunas de las dificultades que había enfrentado en su vida. En un momento ella me miró y dijo algo así, algo como: yo no sé por qué todo esto me pasó, yo no hice nada malo. Ahora tienen que entender, mi mamá no estaba diciendo que era una persona perfecta. Lo que estaba sugiriendo era que no existía un sistema de retribución justa. Ella no había hecho nada en su vida que hubiera podido causar el tipo de sufrimiento que tenía que soportar. Eso es lo que estaba diciendo. La forma en que funcionaba este mundo era un enigma. No es lo que estaba diciendo, que ella era perfecta, pero ¿qué había hecho para que toda esta calamidad cayera sobre ella? Eso es lo que estaba diciendo, eso es lo que estaba preguntando. La forma en que el mundo funcionaba también era un enigma para Job. ¿Qué había hecho Job? ¿Qué había hecho él para que toda esa calamidad cayera sobre él? Y la respuesta breve, si tú lees el libro de Job, la respuesta breve es nada. Nada. De hecho, Job nunca se da cuenta el por qué sufre, y por lo tanto nosotros no debemos de leer el libro esperando que el Señor nos revele las razones por nuestro sufrimiento. Sin embargo, el libro de Job nos enseña por lo menos 3 cosas, no solamente 3 cosas, pero por lo menos 3 cosas. Nos enseña 3 cosas a través del sufrimiento de Job y las conversaciones que Job tiene con sus compañeros y eventualmente su encuentro con Dios. Es a través de enseñarnos estas 3 cosas que el libro de Job arregla 3 errores teológicos comunes. ¿Cuáles son esas 3 lecciones? Número 1, el libro de Job nos enseña que podemos hablar directamente con Dios acerca de las cosas más difíciles que están en nuestros corazones. Es un error teológico creer que Dios se enoja con nosotros si le hablamos directamente acerca de nuestras inquietudes. Número 2, Job nos enseña que no es posible juzgar el carácter de uno solamente por sus circunstancias. Es un error ver las circunstancias de uno y concluir que definitivamente reflejan el carácter de esa persona. Y número 3, Job nos enseña a reconocer nuestra finitud, reconocer que tenemos límites. Nosotros como seres humanos tenemos límites. Es un error teológico creer que tenemos que saber o que tenemos el derecho de saber la razón por la cual vivimos cada situación difícil en esta vida. La finitud humana es parte de la creación y debemos aceptarla, porque es a través de aceptar nuestra finitud que podemos ver la brecha enorme que existe entre nosotros y Dios, entre el infinito y el finito.
Vamos a comenzar leyendo quizás las palabras más duras de Job, de toda la composición, en el capítulo 9, versículos 20 a 24. Y en este contexto, Job pronuncia estas palabras duras para retar el sistema de retribución de Dios y lo que él, es decir, Job, alega que es la injusticia divina. Esto es lo que dice Job en el capítulo 9, versículo 20. Dice: aunque soy justo, mi boca me condenará. Aunque soy inocente, él, es decir, Dios, me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Todo es lo mismo, por tanto digo, él, es decir, Dios, destruye al inocente y al malvado. Si el azote mata de repente, él, es decir, Dios, se burla de la desesperación del inocente. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él, es decir, Dios, cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, es decir, Dios, ¿quién será? Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio que es abrir tu palabra y esperar escuchar de ti. Y eso es lo que hacemos ahora mismo, Señor. Y te pedimos que tú seas honrado y glorificado a través de la proclamación de tu palabra. Amén. Como el pastor Quique les acabo de mencionar, yo soy un gran aficionado de la música salsa, especialmente la salsa de la Isla del Encanto, que es mi amado Puerto Rico, de la vieja escuela, la salsa pesada, la salsa dura. Héctor Lavoe es uno de mis cantantes, mis artistas favoritos. Curiosamente, Lavoe una vez cantó una canción llamada El Todopoderoso, que fue la canción que apenas escuchamos cuando el pastor Quique me invitó a bailar con él. El Todopoderoso es una canción que obviamente habla de Dios, ¿verdad? El Todopoderoso. Y mientras Héctor Lavoe improvisa en el coro de esta canción, dice estas palabras que estás viendo en la pantalla ahora. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. Al leer hasta este punto del libro de Job, sabemos cuáles son los problemas teológicos de Job. ¿Cree Job que Dios es todopoderoso? Sí. Si leemos el libro de Job, sí. Nos damos cuenta casi inmediatamente que Job cree que Dios es todopoderoso. ¿Cree Job que Dios sabe todo? Pues sí. ¿Cree Job que Dios sabe todo? ¿Cree Job que Dios lo ve todo? Sí. Esos no son los problemas de Job. Como podemos ver en los versículos que acabamos de leer, en el capítulo 9, el problema de Job es la declaración final de Héctor Lavoe en esta canción, que Dios no actúa de mala fe. Ese es el problema principal de Job. ¿Por qué entonces Job creería que Dios actúa de mala fe? Y para entender eso, hay que repasar un poquito de lo que ha transcurrido en el libro hasta este momento, hasta este punto, hasta el capítulo 9. El libro de Job comienza presentando un concilio divino en el reino celestial, durante el cual Job se convierte en el punto principal. Y el acusador, algunas de sus Biblias seguramente dicen acusador, otros dicen Satanás, alega que Job solo honra a Dios porque Dios la ha protegido y la ha hecho prosperar. Y para demostrar que esta acusación es falsa, Dios permite que el acusador traumatice a Job a través de la destrucción de su entorno y la muerte de sus seres queridos. Más tarde, Dios permite que el acusador incluso dañe físicamente a Job, siempre que las heridas de Job no causan su muerte. La extrema situación, es una extrema situación, la extrema situación de Job conmueve a sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes lo visitan con la intención de consolarlo. Y al principio de su visita, los amigos de Job demuestran empatía, sentarse con él en silencio durante una semana completa. Eso es lo que dicen esos versículos. Pero Job finalmente rompe el silencio. ¿Y cómo lo hace? Rompe el silencio al maldecir enfáticamente el día en que nació, indicando que prefiere la muerte que la vida.
Es el sufrimiento de Job que ha causado este problema teológico serio, el problema que algunos llaman la teodicea. Y este es el problema, ¿ok? Dado que Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios entonces no detiene el sufrimiento que Job soporta? Eso es un problema teológico. Las palabras de Job aquí indican que él no cree que Dios administre justicia de buena fe. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y todavía no detiene el sufrimiento que experimenta Job. Las personas inocentes, de acuerdo de Job, son tratadas como si fueran malvadas. Dios se burla de la desesperación de los inocentes, de acuerdo de Job. Dios recompensa a los impíos. Eso es lo que dice Job en el capítulo 9, ¿verdad? Dios actúa como si estuviera administrando justicia, pero en la realidad lleva a cabo ¿qué? La injusticia. Ahora, antes de descartar rápidamente las palabras de Job como irracionales y apresurarte a través del resto de la historia, detente por un momento y considera el tipo de injusticia que Job está expresando. Cómo se siente en este momento. Su mundo se ha puesto patas arriba, ¿verdad? Su mundo ya no tiene sentido. Parece que no tiene sentido para él creer que hay alguna consistencia en el mundo, en el sistema de retribución de Dios en este mundo. Y recuérdense, Job es una persona como tú y como tú y como tú. Nosotros somos como Job y Job es como nosotros. Y ahora pregúntate a ti mismo, a ti misma, si alguna vez te has sentido así. ¿Alguna vez te has sentido que el sistema de retribución de Dios está completamente desordenado en este mundo? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Dios, Señor, te honro, pero ¿por qué estoy sufriendo? Dios, hay personas que no te honran y mira lo que reciben de tu mano. ¿Alguna vez has dudado de si vale la pena adorar a este Dios cuando la vida simplemente no es justa? Algunos de ustedes seguramente están trabajando tan duro para ganar lo tuyo y mantener tu familia y aún así tienes poco. Y mientras tanto mira a otros que tienen tanta riqueza y ¿qué es lo que hacen? No han trabajado para obtenerla y la malgastan. ¿Dónde está la justicia divina en eso? Algunos de ustedes pueden ser matrimonios que están tratando de concebir. Ay Dios, que este mes sea el mes. Que este mes sea el mes. Ay Dios, por favor Dios. Y simplemente no pueden. Sin embargo, miran a su alrededor y ven que hay tantos niños no valorados nacidos en familias donde son maltratados. Hay tantas personas que si pueden, hay tantas personas que pueden concebir y optan por abortar. ¿Dónde está la justicia divina en eso? Algunos de ustedes aquí pueden estar lidiando con problemas de salud, como Job. Miran a aquellos a su alrededor que festejan y se meten todo tipo de drogas, ¿verdad? Alcohol en su cuerpo como si nada. Y tú no haces eso. Y tú le dices a Dios, Dios, quita este dolor. Dios, quiero estar presente en la boda de mi hijo, mi hija. Y te sientes como ¿qué? ¿Dónde está Dios? Dios no te responde. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Alguna vez te has hecho ese tipo de preguntas? Déjame plantear esto de otra manera. ¿Alguna vez te has sentido así? A veces cuando sentimos ganas de hacer este tipo de preguntas, no lo hacemos porque nos autocensuramos y no somos completamente abiertos y honestos con Dios. A veces tememos que hacer la pregunta provoque retribución divina. Pero lo que es interesante y lo que aprendemos del libro de Job es que Dios permite que Job haga sus preguntas provocadoras y no lo fulmina con un rayo. A través de esto, a través de esta observación, podemos ver que a Dios le importa mucho más, pero que mucho más tu honestidad que tu teología ortodoxa.
Es cuando somos completamente abiertos, honestos, vulnerables y en plena sumisión a Él, que Dios entonces nos tiene donde quiere y puede perfeccionar nuestra teología. En resumen, la primera cosa que Job nos enseña a través de sus palabras y la reacción o falta de reacción de Dios en Job capítulo 9 es que podemos hablar directamente con Dios acerca de las cosas más difíciles que están en nuestros corazones. De hecho, debemos de hacer eso. La segunda cosa que el libro de Job nos enseña es que no es posible juzgar el carácter de una persona solamente por sus circunstancias. Ahora, es un error teológico y un error práctico ver las circunstancias de uno y concluir que definitivamente reflejan el carácter de esa persona. ¿Cómo es que nosotros sabemos eso? ¿Cómo es que el libro de Job nos enseña eso? Bueno, después de que Job maldice el día de su nacimiento, como ven ese versículo en la diapositiva, los personajes del libro, sus primeros 3 amigos y también Job, empiezan a discutir la razón por la cual Job está sufriendo. Y en esas conversaciones, esos diálogos, se vuelve cada vez más evidente que las diferencias de opinión de los personajes se deben a su desconocimiento de los primeros 2 capítulos, el concilio divino. Los amigos de Job, por otro lado, reconocen el sufrimiento de Job, pero le ponen como prioridad, le priorizan la sabiduría tradicional al considerar las implicaciones teológicas de su situación. Ahora, ¿qué es la sabiduría tradicional? Esto es lo que quiero decir con eso. Este sistema de retribución tradicional, que es el sistema de retribución tradicional de los amigos de Job, afirma que las personas siempre experimentan las consecuencias de sus acciones. Los amigos de Job entienden, pongo énfasis en la palabra siempre experimentan las consecuencias de sus acciones. Los amigos de Job entienden que si uno está siendo castigado como si fuera una persona malvada, entonces esa persona debe ser culpable de algún tipo de ofensa contra Dios. Así procesan la situación de Dios. De Job. Y dado que Job sufre, y el sufrimiento, en su opinión, está reservado para los impíos, debe haber algún tipo de pecado en su vida. Y por lo tanto, Job debería de ver su sufrimiento como disciplina divina. Job debe aceptarlo y Job debe volver a Dios. Y a regresar a Dios, dicen sus amigos. Job cosechará los beneficios y va a experimentar de nuevo la prosperidad que antes tenía. Ahora, les voy a dar, y estas cosas que dicen los amigos de Job están en los diálogos entre los capítulos 4 y 22, pero les voy a dar solamente 3 ejemplos que representan las consecuencias de la maldad según el paradigma de la justicia retributiva de sus compañeros, de los compañeros de Job. Y de acuerdo de ellos, de su sistema, ¿verdad? Estas 3 cosas indican que Job es un impío. Número 1 es la pérdida de la riqueza de Job. Número 2 es la falta de descendencia de Job. Y número 3 es la muerte indigna de Job. Arrancamos con este primer ejemplo. Nosotros notamos en los primeros 2 capítulos del libro de Job que Job es un hombre rico. No es porque tiene muchos pesos mexicanos o dólares americanos, no es así. La riqueza de Job se presenta en términos de la cantidad de ganado que tiene. Y como el ganado tenía la capacidad de multiplicarse, en el mundo bíblico el ganado era una de las maneras en las que se juzgaba la riqueza, ¿verdad? La sabiduría tradicional en la antigua tradición israelita sugiere que una abundancia de ganado es una señal es una bendición, es una señal que el Señor te está bendiciendo. Sin embargo, la prosperidad de Job, sus animales, la prosperidad de él es arrebatada y según sus amigos, perder su riqueza es una señal obvio
de la retribución. El segundo ejemplo, la falta de descendencia de Job. Este segundo ejemplo tiene que ver con el hecho de que Job ya no tiene hijos. Los amigos de Job son igualmente insistentes en que la falta de hijos de Job es una consecuencia de su maldad. Según su dogma de sus amigos, ¿verdad? La justicia se aplicaba a los malvados de manera que no tuvieran descendencia, ya fuera por infertilidad o por la muerte de sus hijos. Por ejemplo, según la Torá, según el libro de Deuteronomio, un vientre fecundo es una bendición del Señor para el pueblo de Israel. Aquellos que honran a Dios tendrían el privilegio de transmitir su nombre y su memoria a través de sus hijos. Job tenía 10 hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿verdad? Quienes todos fueron víctimas de una gran tormenta de viento que golpeó la casa donde se encontraban. Y entonces los amigos de Job mencionan que la falta de descendencia es una señal de retribución divina, ubicando efectivamente a Job entre los malvados. Y no es que solamente los amigos de Job veían la muerte de sus hijos, como justicia divina, sino que también sugieren que su propio estado moribundo era indicativo de la retribución. Los amigos de Job están pero seguros que la justa retribución se manifiesta a través de los malvados que viven en este tipo de tormento, ¿verdad? Y en última instancia mediante su desaparición pública e indigna. La condición física de Job era un presagio del destino inevitable de los malvados. Eso es lo que dicen los amigos de Job. Los amigos de Job juzgan el carácter de Job 100% basado en sus circunstancias. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros sabemos como lectores que ellos están cometiendo un error grave, 100%. Porque nosotros tenemos la información del prólogo. Pero ellos están viendo su situación y están juzgando su carácter a través de solamente lo que ellos pueden observar. Nuevamente, antes de apresurarte a sacar conclusiones y afirmar que los amigos de Job eran bobos, detente por un minuto y reflexiona. Recuerda que no es que solamente Job es una persona como tú, pero los amigos de Job también son personas como tú. ¿Alguna vez has juzgado la situación de alguien solamente a través de ver sus circunstancias difíciles? ¿Alguna vez has juzgado el carácter de alguien porque se encuentra en una situación difícil? ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez has visto a una persona enferma y has pensado, sí, pero si se hubiera cuidado un poco más, si se hubiera cuidado mejor? ¿Alguna vez has visto la situación económica de alguien? Quizás una persona que te está pidiendo dinero en la calle. ¿Alguna vez has pensado, sí, pero si él hubiera manejado su dinero, no estaría, si hubiera manejado su dinero mejor, no estaría en esa situación? O seguramente esa persona tiene problemas con alcohol o droga. ¿Cómo es que tú sabes? ¿Alguna vez has visto la situación familiar de personas con hijos rebeldes y has dicho, sí, pero si se hubieran sido mejores padres, o si esa persona se hubiera quedado en casa con sus hijos, no se hubieran echado a perder? O es porque se divorciaron los padres que los hijos actúan así. Este tipo de reflexión no tiene la intención, es que no estoy diciendo, no tengo la intención de sugerir que no hay consecuencias por nuestras acciones. No es así. El propósito de este tipo de reflexión es recordarnos de una verdad teológica que el libro de Job nos muestra. Es decir, no es posible observar las circunstancias difíciles de la persona y sacar conclusiones definitivas sobre su carácter. Las circunstancias de la vida de las personas no son necesariamente un reflejo de su carácter. Hay mucho que no sabemos. De hecho, frecuentemente nuestra propia finitud como seres humanos no nos permite sacar conclusiones definitivas sobre las situaciones difíciles en la vida de los demás, así como en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente información. No somos pequeños dioses. Y es este mismo
esto mismo es el tercer punto, ¿verdad? Que nos enseña el libro de Job. Eventualmente, el Señor aparece en el libro de Job. Aparece al principio del capítulo 38. El texto nos dice que el Señor le responde a Job desde el torbellino. ¿Y saben lo que el Señor le revela a Job con respecto a su sufrimiento? El Señor habla por 4 capítulos. ¿Y saben lo que le dice a Job con respecto a su sufrimiento? Le voy a decir, absolutamente nada. Entonces hay que preguntar, como nosotros hay que preguntar, tenemos que preguntar, ¿qué aprendemos de Job, de este libro? Dado que no hay una respuesta directa de Dios a Job, a sus compañeros sobre su sufrimiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Dado que Dios ni siquiera les contesta ni les responde las preguntas que son las preguntas más importantes en la mente, podemos decir, de Job. Y la respuesta es, obviamente, aprendemos algo mucho más importante. Si la razón por la cual Job estaba sufriendo era la cosa más importante en ese momento, el Señor se lo hubiera revelado. El Señor, en cambio, hace una serie de preguntas que comunican su grandeza cuando el Señor empieza a hablar. En lugar de decirle a Job la razón de su sufrimiento, Dios enfatiza la finitud de Job. Job parece finalmente reconocer su finitud al admitir que no tenía suficiente conocimiento. Hacia el final del libro de los discursos de Torbellino, Job reconoce que la falta de información, que él falta la información necesaria para evaluar adecuadamente su propia situación. Eso es lo que dice. Él admite su ignorancia en el capítulo 40, versículos 4 y 5. He aquí, soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Y vean lo que hace. Mi mano pongo sobre la boca. No puedes hablar si pones tu mano sobre tu boca, ¿verdad? Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. En sus últimas palabras de Job, en 2 capítulos después, Job admite otra vez su falta de conocimiento. Esto es lo que dice Job. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? ¿Verdad? Y luego Job dice, por tanto he declarado lo que no comprendía. Él admite que falta conocimiento para declarar lo que él había declarado. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Saber tiene que ver con conocimiento. De hecho, Job simplemente no tenía suficiente conocimiento para poder declarar lo que él estaba declarando. Una vez en la presencia del Señor, Job admite que había hablado sin comprensión divina. La aceptación de su ignorancia por parte de Job también es un reconocimiento de que su sufrimiento ha ocurrido por una razón que no fue revelada. Y esto parece, o le parecía, podemos decir, una injusticia a Job. Pero la misión de Job, que le faltaba información, también concede el hecho de que su sufrimiento no necesariamente se debía a la injusticia. Y eso es humillante para Job. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja de hablar, cubre su boca. Pero esto es lo que pasa, y esto es lo que aprendemos nosotros. Job nos enseña que reconocer nuestra finitud humana, reconocer que nosotros tenemos un límite de nuestro conocimiento, es más importante que saber las razones por las cuales las cosas pasan en nuestras vidas. ¿Por qué es así? Yo quiero saber todo. Yo quiero saber las razones por las cuales las cosas pasan en mi vida. Permítame sugerir que hay una semilla de lo que es el evangelio en este punto. Reconocer la finitud humana facilita un reconocimiento del hecho de que nosotros hemos complicado la conexión con el infinito, con Dios, a través de nuestros pecados. Ya no es solamente una relación que existe entre Dios el infinito y los seres humanos finitos. No es solamente eso ahora. Ahora existe una brecha enorme entre un Dios perfecto e infinito y los seres humanos pecadores y finitos. Pero aquí vienen las buenas noticias. En Jesús,
El infinito se unió al finito para cruzar esa brecha y para resolver un problema que los seres humanos finitos no podían resolver. Jesús vino, murió e intercede por los seres humanos finitos que no pudieron y nunca podrán conectarse con el Dios infinito por su propia cuenta. Luego, tras la ascensión de Jesús, Dios el Espíritu Santo habita en los creyentes de una manera única, fortaleciéndonos para enfrentar momentos difíciles en la vida, en los que nuestra finitud nos hace cuestionar si Dios es realmente justo, si Dios realmente nos ama. Los que están sufriendo aquí saben que el Señor, las personas que están sufriendo aquí saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, también ha sufrido, también sufrió. Los que están aquí que son trabajadores pero no tienen suficiente saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, también ha sufrido. Los matrimonios que no pueden concebir saben que el Señor Jesús, el Dios hombre, de alguna manera puede identificarse con su dolor. De alguna manera. Dios quiere que lo veamos a Él durante esos momentos difíciles, porque aceptar nuestra finitud nos hace buscar el infinito. Aceptar nuestra finitud nos hace buscar el infinito. Dios hombre, Jesús, que cruza la brecha entre el único Dios infinito y los seres humanos. Y es a través de aceptar nuestra finitud que podemos observar que nuestras evaluaciones de lo que percibimos que es la justicia en situaciones contemporáneas también son incompletas. A menudo, frecuentemente podemos decir, carecemos del tipo de información que podría ayudarnos a evaluar de manera definitiva las razones por las cuales Dios permitiría que las situaciones difíciles ocurran en nuestras vidas. Eso aprendemos a través de esta manzana. No, en serio, aprendemos ese punto a través de esta manzana. Una de las cosas en las redes sociales, una de las cosas positivas podemos decir en las redes sociales, es que los usuarios de las redes sociales tienen la tendencia de compartir todas las bendiciones en sus vidas, ¿verdad? Y es uno de los positivos. Y uno de los negativos de las cosas en las redes sociales es que esa misma persona también pueden compartir todas las bendiciones en su vida. O sea, el gran positivo también es el gran negativo. Porque frecuentemente usamos las redes sociales para mostrar a la persona el lado bueno de la manzana. El lado bueno de la manzana. Eso es lo que todo el mundo ve. El lado bueno de la manzana. Pero a veces el lado malo de la manzana es lo que realmente refleja la vida. Todos sabemos que es posible proyectar una imagen de la vida que solo representa una parte de la realidad. Sabemos eso a través de utilizar las redes sociales. Ahora, ¿alguna vez has considerado que a veces cuando se trata de tu vida, que tú solamente estás viendo el lado feo, el lado mordido? ¿El lado mordido de la manzana? Posiblemente estés viendo solamente el lado mordido de la manzana. Pero Dios en realidad está viendo el lado bonito de la manzana. Y no revela a veces lo que está viendo ni los propósitos detrás de lo que está haciendo. Pero Él ve el lado bueno de la manzana. Y aunque esto pueda parecer una injusticia y capricho divino, Job nos recuerda que las percepciones humanas de injusticia divina siempre implican una medida de finitud humana en acción. Es decir, si solo te enfocas en el lado mordido de la manzana, no podrás considerar qué puede haber en el lado brillante de la manzana. Job nos enseña que la finitud no es algo malo. Es un error teológico creer que tenemos que saber la razón por la cual vivimos cada situación difícil en esta vida. ¿Recuerdan a mi mamá, Chelo? Hablé de ella hace 35 minutos. Hay algo más sobre su vida que no les he contado. Hace 15 años mi mamá comenzó a sufrir otra vez. Comenzó a sufrir una enfermedad extraña. Los médicos todavía no saben lo que fue. Y esta enfermedad le hizo perder la capacidad de caminar. A causa de este problema de salud, mi mamá estaba hospitalizada durante varios meses. Y como resultado obvio de esto, perdió su trabajo.
Y luego, después de que salió del hospital, le tomó varios meses para recuperar la capacidad de caminar después de haber estado en el hospital por tanto tiempo, por meses. Y durante este tiempo, cuando mi mamá estaba en su casa, pero todavía no podía trabajar, comenzó a cuidar a niños que estaban en situaciones familiares difíciles. Eso como que fue su trabajo, podemos decir, ¿verdad? Y en esos años siguientes, o los siguientes años, mi mamá cuidó a muchos niños, yo no sé exactamente cuántos, pero a muchos niños, invitó a muchos niños a su casa, les dio de comer, donde quedarse, un lugar seguro, ¿verdad? Una casa segura. Mi mamá eventualmente adoptó a 3 de esos niños. Aquí tienen una foto de mi madre hace como 2 semanas con mis 3 hermanos menores. Nosotros no sabremos cómo se ve el otro lado de la manzana todo el tiempo. Pero yo puedo decirles que en el caso de mi madre, de mi mamá, de mi madre, su sufrimiento como joven le permitió tener compasión con aquellos que también estaban en situaciones difíciles y abusivas. Eso fue el lado brillante de la manzana. El sufrimiento de mi mamá como adulta provocó una situación en la que pudo cuidar a otros que estaban en situaciones precarias. No lo sabemos todo, ¿verdad? Pero a veces podemos ver el otro lado de la manzana en las vidas de personas como mi madre y en nuestras propias vidas, a veces. El libro de Job Job nunca ve el otro lado de la manzana. De hecho, nunca sabe exactamente por qué está sufriendo, pero nos enseña a nosotros el otro lado de la manzana. ¿Y qué más nos enseña? Nos enseña de hecho que hay otro lado de manzana, podemos decir. ¿Qué más nos enseña? Nos enseña estas 3 cosas. ¿Se acuerdan? Job nos enseña que en lugar de reprimir nuestras palabras, debemos ser abiertos y honestos con nuestro Dios. Incluso hoy, si tú estás pasando por una situación difícil, te animo a ser abierto y honesto con tu Dios. Quizás en este momento. Job también nos enseña que no es realmente posible juzgar a las personas exclusivamente por sus circunstancias. Incluso si pensamos que estamos ayudando, podemos hacerle daños a nuestros amigos al imponer nuestra teología sobre ellos en momentos de estrés. Te animo en este momento a pensar en alguien que conozca que podría estar sufriendo y comprometerte a orar por esa persona, incluso si no tienes la oportunidad de hablar con esa persona sobre sus circunstancias. ¿Y qué más? Job nos enseña que reconocer nuestra finitud nos acerca a Dios, el único ser infinito. Amigos, esto nos debería llevarnos a adorar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro Dios infinito está dispuesto y desea tener una relación con nosotros a través de Jesús. Esto nos impulsa a adorar. Al cerrar este servicio, ahora mismo vamos a honrar a nuestro Dios con una actitud de adoración y reconocimiento de quienes somos ante nuestro Dios asombroso. Oremos. Señor, tú eres fiel, tú nos conoces y a veces no nos das las respuestas que nosotros queremos, que estamos buscando, pero tú estás ahí y tomamos un minuto, simplemente un minuto, para reconocer que tú estás ahí, tú nos amas y tú tienes un plan soberano y divino. Reconocemos eso delante de ti ahora. Y te damos gracias por el privilegio que es venir ante tu trono a través de la persona y la obra de Jesús. Amén.